entramos a los cánceres, que son lo último del programa. Y vamos a ir hablando un poco de lo que es la hiperplasia endometrial. Como su nombre dice, hiperplasia, un crecimiento excesivo, exagerado del endometrio. Pero lógicamente que esta hiperplasia endometrial del endometrio no es un crecimiento sin una consecuencia. No es un crecimiento que creció el endometrio y punto, no pasa nada. Sino que estas lesiones son lesiones precancerosas, ¿no? Sobre todo en las mujeres menopáusicas. ¿Por qué más en las menopáusicas? Porque indudablemente en la mujer joven cada mes descama el endometrio, o sea, lo bota. No, en cambio en la mujer menopáusica ya no hay menstruación. El endometrio que crece tiende a degenerar. Por eso es que hay límites de crecimiento en una mujer menopáusica. Les digo desde ahorita. En una mujer que no toma anticonceptivos, o que no toma hormonas, perdón, mujer menopáusica que no toma hormonas, el límite de crecimiento del endometrio entre 4 a 5 milímetros. En una mujer menopáusica que toma hormonas, el límite de crecimiento del endometrio entre 7 y 8 milímetros. Y en una mujer joven, el tope de crecimiento del endometrio, 14 milímetros. Entonces, hay que jugar con esos términos porque si uno no los conoce, pues le entregan una ecografía y dice endometrio 6 milímetros, ¿no? Está bien, 6 milímetros. Pero para una mujer menopáusica que no toma hormonas, 6 milímetros y es una hiperplasia, ¿no? Entonces ustedes comprenderán que el crecimiento del endometrio tiene mucho que ver con el estímulo hormonal. Los estrógenos hacen crecer el endometrio. ¿Hasta qué día del ciclo tenemos predominancia de estrógeno? ¿Hasta qué día del ciclo hay predominancia de estrógeno? Hasta el día 14, o sea, el endometrio va a crecer hasta el día 14. Y del día 14 a cuando venga la menstruación, ¿qué va a hacer? Va a madurar, ¿no? Entonces, esta figura les está mostrando, ¿no?, que el endometrio, desde que vino la menstruación, va a haber elimina el endometrio, pero a partir de la capa basal vuelve a regenerarse, como si ustedes cortarían el pasto. Cortan el pasto, lo dejan casi en el suelo, pero empieza a regenerar. ¿Y hasta qué día regenera? ¿Hasta qué día crece? Hasta el día 14. ¿Por qué hasta el día 14? Porque el día 14 hay el pico de LH y se produce la ovulación. Y empieza a haber la preponderancia de otra hormona, que es la progesterona, que se origina a través del cuerpo lúteo. Y como ustedes ven, ya no crece el endometrio, simplemente ya madura. Si no ha habido embarazo, lógicamente hay un despeño del endometrio y se lo expulsa como un periodo menstrual. Cuanto más alto sea el endometrio, el periodo menstrual es más abundante y es con coágulos y más doloroso. ¿Por qué es más abundante? Porque es más alto. ¿Por qué es con coágulos? Porque lógicamente la fibrina se va a acumular más fácilmente y es más doloroso porque cuanto más grande es el endometrio, más prostaglandinas produce. Entonces, esta situación hay que tomarla en cuenta para hablar de lo que es el endometrio. La hiperplasia endometrial, ya hemos pasado a la definición, es un crecimiento anormal, una proliferación anormal del endometrio, ¿no?, básicamente del componente glandular y del estroma. El estroma es el tejido que está rodeando a las glándulas. Supongamos que cada uno de nosotros es una glándula. El estroma es el espacio que está entre cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, a predominio del componente glandular. Es como si cada uno de nosotros se fuera hinchando, ¿no? Va hinchando, ocupando más espacio. Entonces, ¿qué pasa con el estroma?
va desapareciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ahorita cada uno de ustedes, me incluyo, se va hinchando? Triplica, cuatriplica su volumen. El espacio que queda entre persona y persona es más reducido. Entonces, cuanto más grande es el crecimiento glandular y cuanto más apiñadas están las glándulas, van a ir transformándose. Primero es una hiperplasia glandular, o sea, crece el número de glándulas y el tamaño. Después viene una hiperplasia glándulo-quística, porque se van a ir inflando, se colocan espalda con espalda, back to back, ¿no? Espalda con espalda. Y finalmente empieza a haber atipia, empieza a haber degeneración y pasamos a un precáncer o a un cáncer in situ o evolucionamos hacia un cáncer. Entonces aquí las hiperplasias van a tener su base de sustentación o endometrio hiperplasia, la proliferación, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ir viendo que esa hiperplasia, ese agrandamiento del endometrio es consecuencia de la estimulación estrogénica prolongada y ausencia de ovulación. O sea, en lugar de que ocurra la ovulación, como habíamos visto en esta diapositiva, ocurrió acá la ovulación y se mantuvo estable el endometrio. Cuando no hay ovulación y sigue habiendo estímulo estrogénico, ¿qué pasa? Este endometrio sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo hasta que llega un momento en que ya no puede crecer más y se despeña como un sangrado abundante con coágulos dolorosos. Ya, entonces la base de la hiperplasia es la falta de ovulación y un estímulo estrogénico sostenido sin oposición de la progesterona. ¿Estamos? Bien. El esquema para el diagnóstico endometrial y en esta cuestión la nomenclatura que se usa, fíjense, cada vez van cambiando las nomenclaturas, van cambiando una serie de asignaciones y a veces traen más confusión que aclarar la situación. Hay una hiperplasia endometrial benigna, que es aquella en la cual no existen atipias. O sea, todo el endometrio crece, pero crece en forma uniforme, crece en forma homogénea. Supongamos, nosotros somos las glándulas endometriales, todos tenemos polera roja, crecemos, pero todos somos con polera roja. Entonces es una hiperplasia benigna, homogénea, ¿no? Uniforme. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando de pronto por allá aparece uno con polera amarilla, otro aquí con polera roja, verde o no sé qué color. Entonces de pronto dice, ay, aquel ya no es de aquí, algo está pasando, o este otro ya no es de aquí, tiene polera blanca, o este otro tiene. Entonces dentro del conjunto inicialmente que era todo homogéneo, uniforme, de la misma contextura, empiezan a aparecer, a salpicar con glándulas que no son las normales. Y entramos en la neoplasia intraepitelial endometrial. O sea, hay una nueva formación. Aquel no había, este tampoco, aquel tampoco. Entonces llamamos neoplasia intraepitelial endometrial. Neo, ¿qué es neo? Nuevo, aparecieron nuevos por ahí. Al principio todos eran rojos. De pronto por allá apareció un blanco, aquí un amarillo, allá un rosado, allá un tal. Esto es una neoplasia intraepitelial endometrial. Puede ser focal o puede ser difusa, ¿no? Puede haber uno aislado o puede haber un grupo que es anormal. 6, 7 agrupados. O ser un hito por aquí, un hito por allá. Entonces, ese cambio de uniforme es un proceso precanceroso. Y fíjense ustedes que el tratamiento en ese caso es quirúrgico o hormonal dependiendo del
del grado de atipia que se encuentra, del grado de atipia. Entonces, esta lesión va a ir, cada cambio que ha habido en el endometrio llamamos atipia. Y el conjunto de atipia puede evolucionar a un adenocarcinoma. ¿Por qué adeno? ¿Qué quiere decir adeno? Glándula. Y las glándulas del endometrio son las que se han hiperplasiado. Por eso, de un epitelio que proliferó todos igualitos, empiezan a aparecer uno que otro por allá, o grupos de gente diferente. Esos grupos huesos sueltos llamamos neoplasia intraepitelial. Y esa neoplasia epitelial puede evolucionar hacia un adenocarcinoma endometrial tipo endometrioide, porque es del endometrio netamente, y puede ser focal, progresivo o difuso, o directamente ya es un carcinoma invasivo. Entonces vean ustedes cómo ese endometrio en la mujer menopáusica ha ido transformándose hasta convertirse en un adenocarcinoma. Puede ser difuso, puede ser localizado, ¿no? O directamente es un carcinoma invasivo. Entonces ahí radica la importancia de entender la hiperplasia endometrial. Ahí radica la importancia de que cuando se haga una ecografía a una mujer menopáusica, lo primero que van a ver es el endometrio. Dice endometrio lineal fino de 2 milímetros, perfecto. Pero si les dice endometrio heterogéneo, irregular, ¿no? De 11 milímetros, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo saben si hay atipias o no hay? Hay que hacer una biopsia de endometrio, ¿no? Ya sea con cureta de Novak, puede ser con una cureta normal, la de Sims, o puede ser por histeroscopía, por lo que quieran, pero hay que hacer una biopsia. Y en la biopsia vamos a encontrar células atípicas, aisladas o grupos de células atípicas. Cuando hay atipia en un endometrio, y esto les adelanto, se encuentra en 40% de los casos ya un carcinoma. ¿No? O sea, es una cosa que a veces dejamos y aparecen con cáncer las señoras porque no hacemos las cosas correctamente. Fíjense, la hiperplasia simple, el riesgo de cáncer es de 1 a 5%. En la hiperplasia simple, o sea, quiere decir sin atipia. En cambio, en la hiperplasia con atipia, 25% hay un riesgo de evolución al cáncer. ¿No? Entonces vean qué importante es hacer la biopsia en estas mujeres. Este cuadrito muestra en qué se basa el patólogo en calificar un endometrio potencialmente cancerígeno o canceroso y un endometrio no. Toma estos 5 parámetros en cuenta: agrupación de glándulas y su arquitectura. ¿Son glándulas tubulares? ¿Son glándulas hinchadas? ¿Son glándulas adenomatosas? ¿Son glándulas regulares o son unas chicas grandes, etcétera, etcétera? Alteración tipológica en relación al endometrio circundante. Si esta mesa es el endometrio atípico, ¿cómo están las otras mesas? Compara esta con aquella. ¿Hay una diferencia escasa? ¿Hay una diferencia mediana? ¿O hay una gran diferencia? Por ahí esta mesa tiene 2 patas y toditas las otras tienen 4 patas. Por ahí esta es café, las otras son blancas. Entonces, segundo punto, toma en cuenta alteraciones tipológicas en relación al endometrio circundante. Tercero, tamaño mínimo de 1 milímetro. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de cáncer de endometrio, vamos a ver que la gran mayoría de los cánceres de endometrio se desarrollan en endometrios hiperplásicos. Pero hay cánceres de endometrio que se desarrollan en endometrios atróficos. 10% de los cánceres se desarrollan en endometrio atrófico. O sea, no hay endometrio.
Y esos son los cánceres más agresivos y más mortales que tiene la mujer, ¿no? Entonces, eso ya les voy a adelantar. El cuarto punto es la exclusión de adenocarcinoma. O sea, ya estamos excluyendo un carcinoma preexistente. Y el quinto punto que toma el patólogo es la exclusión de imitadores. Yo no sé, no conozco bien yo los imitadores, pero seguramente el patólogo conoce cuáles corresponden realmente a atipias glandulares o son pseudoatipias o no tienen las características propias de una atipia. Entonces, estos aspectos los conoce el patólogo y nos va a reportar. Por lo menos nosotros tenemos que saber que tiene estos 5 puntos para clasificar un endometrio como una neoplasia endometrial, ¿no? Y estos son los criterios diagnósticos que emplea el patólogo. Entonces, vean ustedes acá algo que es muy importante. Los pacientes con una neoplasia intraepitelial tienen 30 a 40% de probabilidad de tener un carcinoma endometrial concurrente a un año que se ha presentado la hiperplasia con atipia. O sea, esto es importante, ¿no? O sea, si una mujer tiene una hiperplasia, le hago una biopsia y me dice que tiene atipia, 30 a 40% de probabilidad de tener un carcinoma en el año que sigue. En el año que sigue. Quizá viene al año y ya encuentra un carcinoma. ¿No es cierto? Entonces, si bien en menor tiempo va a ser 10 o 20% que vayan a un cáncer, pero pasado el año, ya 40, 30, 40% ya se van a un carcinoma. Estas pacientes tienen un riesgo 46 veces mayor de desarrollar un adenocarcinoma endometrioide a mayores de 1. Entonces, ¿qué dice esta diapositiva? Esta diapositiva dice que cuando hay una hiperplasia endometrial a la ecografía, 1, he hecho una biopsia, he encontrado atipia o una neoplasia intraepitelial, si no actúo en un tiempo prudencial, esa mujer va a ir entre 30 a 40% a un carcinoma. ¿No? Y ahí radica la importancia de hacer el control en una mujer menopáusica, ¿no? Hacer su ecografía transvaginal. No le va a doler, no le va a molestar. Entonces, como se hace la mamografía, la ecografía mamaria, hacer la ecografía transvaginal. El tipo de endometrio, me dirá, pues un endometrio homogéneo, heterogéneo, lineal, fino, grueso, tal, o tiene muchos endometrios, incluso ya vemos como si tuviera ampollas adentro, es un hiperplásico adenomatoso. Entonces ya ese tiene más probabilidad de que cuando hagamos la biopsia encontremos alguna lesión neoplasia intraepitelial. ¿Quiénes tienen más predisposición? Las mujeres que están en la perimenopausia, indudablemente, ¿no? Acá, ¿por qué las mujeres que están cerca de la menopausia tienen más predisposición a hacer hiperplasia? Hay mujeres que entran a la menopausia de la noche a la mañana. Menstruaron hoy día, ya no vuelven a menstruar más. Pero no es, digamos, lo general. Por lo general, ¿qué ocurre antes de entrar en la menopausia? Empiezan a haber periodos irregulares, ¿no es cierto? Sangran cada 2 o 3 meses, o sangran cada 15 días, cada 20 días, y lo característico es que sangren abundante y con coágulo. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto cerca en la premenopausia? ¿Por qué esos ovarios están dejando de funcionar y ya no hay ovulación? Esporádicamente pueden ovular, esporádicamente hay mujeres que a los 51 años se embarazan, esporádicamente, ¿no? Porque puede haber una que otra ovulación durante el año, ¿no?
Menos del 2% de las mujeres ovulan a los 50 años. Pero puede ser una mujer de esas que se embarace, puede ser. Pero la gran mayoría empieza a tener ciclos anovulatorios y es por eso que 2 a 10% de esta hiperplasia se presenta en premenopáusicas anovulatorias. ¿Cómo sé si una mujer está ovulando o no está ovulando? ¿Cómo saben? Dice que, a ver, quiero saber si está ovulando o no está ovulando. ¿Mm? O sea, la reserva folicular va a estar muerta, ¿no? La hormona antimuleriana, ¿no? Baja a menos de un año antes de que entre la menopausia. Y aquí lo que podemos saber si ovula o no ovula es dosificando la progesterona, ¿no? Si la progesterona está baja, pues no ovula. Y generalmente en estas mujeres esporádicamente pueden tener una ovulación, pero no es la regla. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hiperplasia endometrial? Fíjense, lo primero es la anovulación, ¿no? La verdad que la anovulación va a llevar a que no se produzca progesterona y por eso hay una hiperplasia. La obesidad. ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué creen? Por la producción de estrógenos. ¿Pero por qué? Por la saponificación. ¿Ah? Por la saponificación de las grasas que produce estrógenos. Saponificación es otra cosa. El jabón se saponifica para hacer jabón, pero no es saponificación. La conversión por la... ¿Qué se llama? Aromatización. ¿No? De las hormonas, de los andrógenos suprarrenales, se aromatizan la grasa y el hígado y se transforma en estrógeno. Y el estrógeno es un estrógeno débil que produce hiperplasia endometrial. ¿No es cierto? La diabetes, ¿qué tendrá que ver? La diabetes está asociada a hipertensión, a obesidad, a resistencia a la insulina, ¿no? Entonces hay un contexto en el cual no existen las condiciones para hacer un síndrome metabólico que también produce una aromatización de las hormonas suprarrenales. La infertilidad, porque generalmente no hay embarazo porque no hay ovulación, hay trastornos de la ovulación. Entonces, al no haber ovulaciones es un factor de riesgo. La terapia es estrogénica y con tamoxifeno. A una mujer que tiene útero, una mujer menopáusica, y le quiero hacer hormonoterapia de reemplazo y le doy solamente estrógenos, ¿qué voy a producir? Solo le doy estrógenos. ¿Está bien o mal? Está mal, ¿por qué? Porque le voy a hacer crecer el endometrio, le voy a hacer hiperplasia. En una mujer que tiene útero hay que dar estrógenos y progesterona. Puede ser en forma cíclica, si quiero hacerle menstruar, o en forma continua, 6 meses, 8 meses, 1 año, toma, sin parar todos los días. Listo. Entonces se va a atrofiar ahí el endometrio. Pero si una mujer no tiene útero, le doy solamente estrógenos. No hay necesidad de darle progesterona. En mujeres que tienen útero, estrógenos más progesterona. En mujeres que no tienen útero, solamente estrógenos. No se olviden que la progesterona también es una hormona que interfiere con ciertos procesos metabólicos, entre ellos la diabetes. ¿Y el tamoxifeno? ¿Qué es el tamoxifeno? ¿Para qué se usa el tamoxifeno?
tamoxifeno? Nunca. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del tamoxifeno? Uno por lo menos. ¿Para qué se usa? ¿O en quién se usa? Paciente con cáncer de mama. En pacientes con cáncer de mama. ¿Ya? Actúa como un antiandrógeno en la mama, como un antiestrógeno, perdón, en la mama. Pero a nivel del endometrio actúa como un proestrógeno. Se llaman SERMs estos. Son productos que son moduladores selectivos para receptores de estrógeno. En la mama pueden actuar como antiestrógeno, pero en el endometrio actúan como proestrógeno. Entonces producen hiperplasia. Cuando hay cáncer de mama, como un antagonista del estrógeno, usamos el tamoxifeno durante 5 años. En esos 5 años hay que ir controlando el endometrio de la mujer. Nos puede hacer una hiperplasia. Le curaron del cáncer de mama o le protegieron y acabó con un cáncer ¿de qué? De endometrio. Porque si bien en la mama actúa como antiestrógeno, en el endometrio tiene una acción totalmente diferente. Ya se proliferará el endometrio. Y los tumores ováricos funcionantes. No hay tumores de ovario que producen estrógenos, que producen andrógenos, etcétera, que predisponen, son factores de riesgo de hiperplasia endometrial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hiperplasia endometrial? Indudablemente que hay que ver los factores de riesgo, ¿no? O sea, antes nos enseñaban que para el cáncer de endometrio había una tríada típica. ¿Saben cuáles nos enseñaban? Hipertensión, obesidad y diabetes. O sea, esa mujer que tenía esos 3 factores, hipertensión, obesidad y diabetes, tenía altísima probabilidad de hacer cáncer de endometrio. En ese entonces no se hablaba de síndrome metabólico, de receptores, nada. Pero como la observación, el ir conociendo a los pacientes, aquella obesa, hipertensa y con diabetes, altísimos riesgos de cáncer de endometrio. Y vean ustedes, los antecedentes son importantes. Hay que buscar siempre los factores de riesgo que habíamos visto, ¿no? Obesidad, diabetes, infertilidad, terapia estrogénica, etc. Entonces, los factores de riesgo, 1. Algo que debe hacer sospechar que algo está pasando con una mujer menopáusica es que empieza a sangrar en la menopausia. Todo sangrado en la menopausia debe ser considerado un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Todo. Sangró la mujer 78 años, viejita, ya tal vez. Listo, sangró, algo está ocurriendo. Tendría que empezar por una ecografía, una biopsia, alguna cosa tengo que hacer. Tengo que descartar un cáncer. Entonces, todo sangrado posmenopáusico es susceptible de ser una hiperplasia. Y en pacientes premenopáusicas, historia de sangrados infrecuentes. O sea, mujeres que menstruan cada 3 meses, cada 6 meses, están felices. Yo menstruo cada 4 meses, cada 3 meses. ¿De qué tamaño estará ese endometrio en una mujer joven? Grueso. No porque sea joven va a dejar de poder degenerar. O sea, las mujeres que tienen oligomenorrea, ¿no? O sea, menstruaciones muy espaciadas, o que tienen amenorrea, tienen más tendencia a ser una hiperplasia endometrial. ¿Estamos? Bien. Grosores, ya les he dicho no sé cuántas veces, en edad reproductiva hasta 14, aquí dice 14 a 16, en menopáusicas no, sin terapia hormonal,
menos de 5 milímetros, y menopausia con terapia hormonal, menos de 8 milímetros. ¿Estamos? O sea, si alguna de sus parientes le pregunta esta ecografía y es menopausia, vean, lo primero que tienen que ver es el endometrio. Es el endometrio, ¿no? De acá a acá. En el diagnóstico uno va a la ecografía, o sea, el grosor que hemos visto. En el otro va la biopsia, ¿no? Que se la puede hacer con cureta de Nova, con una sonda que hacemos aspiración manual endouterina, la MEU, saca muy bien. Se puede hacer con cureta, un legrado, o los que tienen harán con un histeroscopio, ¿no? Con el histeroscopio se ve la zona más representativa y se hacen de ahí las tomas. Indudablemente que la biopsia de endometrio es el gold estándar para diagnosticar. Yo por ecografía no voy a diagnosticar, ni tiene que ser la biopsia de endometrio. Dice segura, económica, confiable y proporciona diagnóstico adecuado en 90% de los casos. O sea, el diagnóstico de la hiperplasia endometrial lo hacemos por diagnóstico de por estudio histopatológico. El tratamiento. O sea, el tratamiento hay que ir a tratar de equilibrar ese desbalance entre estrógenos y progesterona. En una mujer joven, pues le puedo dar anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen estrógeno y progesterona. Mientras tome, su endometrio va a ser delgado y regular, totalmente regular. ¿Por qué? Porque le estoy dando estrógenos y progesterona. No se olviden que hacen hiperplasia las que no ovulan. Aquí al darle anticonceptivos estoy manteniendo un endometrio uniforme. Una manera de prevenir el cáncer de endometrio es el uso de anticonceptivos orales combinados. Reducen el 50% del cáncer de endometrio en aquellas mujeres que toman anticonceptivos por un lapso de 3 a 5 años. 50% cáncer de endometrio y 50% cáncer de ovario. ¿Estamos? Ahorita tu compañero se cae de la silla, ¿no? 3 segundos más. Bueno. Bien. Entonces, en la prevención habrá que evitar todas las situaciones que originan un ambiente estrogénico sin contraposición de progesterona. Consideraciones para la elección de la terapia, presencia de neoplasia intraepitelial, la edad, deseos reproductivos, etc. Lógicamente que la presencia de una neoplasia intraepitelial, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque no se olviden que en el año que sigue muchas veces van a ir a un cáncer, ¿no? Entonces, el tratamiento acá puede ir de distintas maneras. Ya les había dicho, puede ir con anticonceptivos, si es una buena opción. Puede ir dando progesterona solamente la segunda mitad del ciclo. Como no ovulan, a partir del día 14 le doy progesterona, ¿no? Hasta el día 24, 28, le digo para. ¿Qué progesterona es la que más usamos actualmente? La progesterona micronizada. Es una progesterona natural micronizada. ¿Ya? Y cuando hay deseos de concepción, habrá que ver algún método anticonceptivo, incluyendo en una mujer joven se puede usar un dispositivo intrauterino que libere progesterona. Entre los progestágenos usamos el más barato de todos, es el acetato de hidroxiprogesterona,
que viene con el nombre de Provera, no Depo-Provera. Depo-Provera es el ampolla. Esta es la Provera, es acetato de medroxiprogesterona. Y dentro de los progestágenos naturales, la progesterona natural micronizada es el Progendo, el Utrogestan, el Gelucin, aquí hay el Yarit, el otro ya no me acuerdo ni qué sea. Bueno, pero la cosa es que hay en el mercado, son baratos, se pueden usar. ¿Cuál de estos es recomendable? Por sus bajos efectos metabólicos, los naturales. 200 miligramos por día, del día 14 al día 24 o 26 meses, ¿no? Entonces aquí tienen las dosis. Si usan el acetato de medroxiprogesterona, 10 a 20 miligramos por día. Si usan la progesterona natural, 200 a 400 miligramos día, vía oral durante 10 a 14 días del mes, empezando del día 14 hasta el día 24 o 28. ¿Estamos? En la segunda mitad del ciclo. Pacientes en edad reproductiva. Tienen deseo de concepción, habrá que ir a usar progestágenos y que se embaracen en una neoplasia intraepitelial rápidamente, porque si no hay que hacer histerectomía, van a acabar con un cáncer, ¿no? Esto que quede claro. Pacientes menopáusicas que tienen hiperplasia endometrial benigna, progestágenos. Pacientes que tengan ya un paciente menopáusico con una neoplasia intraepitelial, histerectomía. La diferencia es clara. Hiperplasia endometrial benigna se puede usar progestágenos, y en una también menopáusica, una neoplasia intraepitelial, la histerectomía. Los progestágenos en la menopausia con diagnóstico de neoplasia intraepitelial con contraindicaciones quirúrgicas, altas dosis de progesterona y en forma continua. Este es el problema mayor, porque hay algunos pacientes que no se les puede operar, que si tienen algún problema cardíaco, una cardiopatía o han hecho un accidente cerebrovascular, etc. Y tienen una neoplasia intraepitelial, hay que hacer desaparecer ese endometrio. ¿Y cómo se hace desaparecer ese endometrio? Con altas dosis de progesterona, altas dosis. Entonces, ¿qué hace la progesterona? Atrofia el endometrio, lo vuelve plano. Otras modalidades terapéuticas que podemos usar es el dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. No, ahora hay una montonera en el mercado de todo precio, ¿no? Son muy buenos para esto, para las pacientes que tienen esta situación, porque tiene una liberación de levonorgestrel dentro del útero en forma continua. Un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel tiene una vida útil de 5 años. Y lógicamente que a estos pacientes no es darles el tratamiento y chao, veremos qué te pasa, hay que hacer el seguimiento, ¿no? Biopsia de endometrio a ciegas o dirigida por histeroscopía a los 3 y a los 6 meses. De una o de otra forma hay que hacer seguimiento con biopsia, ¿no? Y el tratamiento que deben hacer en estas personas es mínimo por 6 meses. No es que toma este mes o toma 2 meses y olvídate que da mínimo 6 meses. En esos 6 meses hay que hacer 1 o 2 biopsias para asegurarse de que no haya una neoplasia intraepitelial. Bueno, el seguimiento, eso ya hemos dicho, endometrio ciegas o dirigido, prevención de recaída. Eso creo que es todo. Bueno. Su listita, joven.
Natalie, Esther, Luana, Rodri, no sé, Iris, Heidi, Pamela, Fernando, Mónica, Natalia, Valeria, Jordi, Roberto, Carmen, Sharon, Mayeli, Francisco, Luz, Mateus, Henry, Rodrigo, Nicole.